Amable audiencia, vamos a leer nuevamente la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 de los Hechos. Continuaremos con nuestro tema, el poder del Evangelio. Y vamos a leer solamente dos versículos. El versículo 5 que dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Leeremos también el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que nuestro Dios añada su bendición. Un día el Señor dijo a los suyos, cuando los envió a predicar el Evangelio del Reino: os envío como a ovejas en medio de lobos. Y a continuación, en este capítulo 10 de Mateo 10, versículo 17, después de decirle que los enviaba como a ovejas en medio de lobos, les dijo: porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. El cumplimiento de esa profecía del Señor ha llegado. El Evangelio ha empezado a crecer de manera admirable, portentosa y numerosa. Almas preciosas son salvadas y empieza la persecución. Y aquí tenemos que se reúne el concilio ante el gran milagro que se produjo con la sanidad que se devolvió al cojo de nacimiento, a quien el apóstol Pedro le dijo las trascendentales, las memorables palabras: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El cojo se levantó, saltó, entró al templo a los brincos alabando a Dios. Y esto ha causado un revuelo. Dice que dio lugar a que al día siguiente se reunieran en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote. Es decir, el concilio, el Sanedrín en pleno. El concilio o Sanedrín era la corte o consejo supremo de la nación judía. Este concilio o consejo supremo estaba presidido por el sumo sacerdote y consistía de 71 miembros, todos los cuales debían tener más de 30 años de edad y ser casados. Debían ser personas de buena reputación y bien instruidos en la ley. Yo quiero que veamos 7 menciones en el Nuevo Testamento, 7 menciones en el Nuevo Testamento de este concilio o Consejo Supremo. La primera vez lo encontramos en el nacimiento del Salvador en Mateo capítulo 2, versículo 4. Cuando el Señor nació en el pesebre. Dice: y convocados todos los principales. Estoy leyendo Mateo 2, 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo.
La llegada de los magos del Oriente con la interrogante ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente, causó revuelo esta declaratoria en el poder político, el rey Herodes, y en el poder religioso imperante aquel entonces. Causó un revuelo y se convocó al Sanedrín, al Consejo Supremo, para que dé una respuesta al rey usurpador Herodes el Grande. Se tuvo que reunir el Consejo Supremo. Mientras en la Belén, en la pequeña aldea, estaba un niño, un bebé, que pronto causaría mayor revuelo con su vida, con su enseñanza, y cambiaría el curso de la humanidad con su muerte expiatoria en el madero. La segunda vez que se menciona el Sanedrín es en Mateo 5:22. Allí cuando hay una ofensa a alguno de los hermanos, dice, pero yo os digo, así dice Mateo 5:22, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. ¡Qué compostura! ¡Qué relación más fraternal y amorosa deberíamos tener para nuestros hermanos! A veces somos muy crueles, muy duros, actuamos como si fuéramos superiores, nos ponemos en la postura de jueces implacables. Aquí está mencionado a la ofensa a un hermano, que terminaría frente al concilio. En tercer lugar, se vuelve a mencionar el concilio después de la resurrección de Lázaro. Leemos en el capítulo 11 de Juan, donde se habla de la resurrección de Lázaro después de 4 días de estar muerto y sepultado. En el capítulo 11 de Juan, verso 47, dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si causó un revuelo la noticia de que había nacido el rey de los judíos, ahora causa revuelo el hecho de que Jesús de Nazaret ha levantado de entre los muertos después de 4 días a un hombre. Nadie lo había hecho antes. Y se dicen los líderes religiosos, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ahí de nuevo el Consejo Supremo se reúne para dilucidar, para ver qué actitudes van a tomar contra Cristo. En cuarto lugar, la cuarta vez que se menciona el Consejo Supremo es cuando están buscando falso testimonio contra el Señor Jesús. En Mateo capítulo 26, verso 59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, todo el Sanedrín, todo el Consejo Supremo, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. No buscaban pruebas verídicas y contundentes. Claramente dice que buscaban falso testimonio, que alguien se ofrezca, que dé un falso testimonio contra Jesús para luego declararle culpable y entregarle a la muerte. En quinto lugar, la quinta vez que se menciona el concilio es después de aprisionar a los apóstoles. En el capítulo 5, versículo 21 de los Hechos dice, entre tanto vinieron
el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio, al Consejo Supremo, y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ya ha empezado la persecución, ya tienen detenidos a los predicadores Pedro y Juan, y ahora se juntan todos y los sacan, quieren que los traigan de la cárcel. ¿Qué cosas no ha hecho el enemigo? Razón, decía el Señor, os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. La misma iglesia llamada cristiana ha creado los medios de tormento más inhumanos, como el potro de los tormentos y otro tipo de persecución y muerte a los verdaderos hijos de Dios, y hacían estas cosas a nombre de Dios, matando a los cristianos, los que se decían cristianos, en la época del oscurantismo, cuando dominaba una religión perversa y malvada. En sexto lugar, se vuelve a mencionar el concilio en Hechos capítulo 6, versículo 12, y es para juzgar a Esteban. Hechos 6, versículo 12. Y soliviantaron al pueblo, envalentonaron, incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron a Esteban y le trajeron al concilio. ¿Cuánto han sufrido? Y este es el primer mártir, Esteban. Cómo fue muerto a pedradas. Pero ahí en medio de su agonía, él vio al Señor a la diestra del Padre. Le vio y le dijo, recibe mi espíritu, Señor. Oh, Dios nos permita ser fieles hasta el final. Y la séptima vez que escuchamos del concilio es para oír a Pablo. En Hechos capítulo 22, 30, el tribuno Claudio Lisias tuvo que arrebatarle con lanceros soldados de las manos de los rebeldes, de los perversos líderes religiosos y de los judíos fanáticos. En Hechos 22, 30, dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas que estaba amarrado Pablo y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando a Pablo le presentó ante ellos y le dio lugar a defensa. ¿Qué cosa? El Consejo Supremo tuvo que reunirse, y qué oportunidad, qué fidelidad la de Pablo a su Señor, qué oportunidad le dio el Señor, y testificó una vez más delante de las autoridades, de los líderes religiosos, testificó de su conversión, testificó de la gracia salvadora del Señor. Vale la pena vivir y sufrir por el Señor Jesucristo. Dice el versículo 12 que hemos leído, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuche, bajo el cielo. En el libro de Eclesiastés hallamos repetidas veces la frase debajo del sol, para expresar el desencanto del rey que dice o dijo, di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. ¿Y qué dice? He aquí, todo ello es vanidad debajo del cielo, todo ello es aflicción de espíritu. A esa conclusión llegó Salomón en Eclesiastés capítulo 1, versículo 13 y 14. Sí, para el observador filósofo Salomón, el fin de su búsqueda era la decepción.
Ahora por el Evangelio se proclama que debajo del cielo hay algo que ha sido dado a los hombres para su eterna salvación y satisfacción. Cristo, para quien le halla, llena todas sus aspiraciones, suple todos sus anhelos. Bueno es notar esta declaración terminante a la luz de diversos pasajes y en su conjunto tenemos una adecuada presentación evangélica. Fíjese, hemos dicho no hay otro nombre, no hay otro fuera de él. Dice Marcos 12:32, hay un Dios, un solo Dios, no hay otro fuera de él. En Marcos 12:31 dice, no hay otro mandamiento mayor que estos, amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo. Aquí hemos leído, no hay otro nombre. Primero, no hay otro fuera de él, no hay más que un solo Dios. No hay otro mandamiento mayor, no hay otro nombre debajo del cielo. Y en 1 Corintios 3:11 dice que no hay otro fundamento. Y en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 12 dice, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Ahí tenemos el formato, el bosquejo de un hermoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Quiera el Señor seguir bendiciéndonos en la medida que avanzamos. Dice el versículo 22, que no lo he leído, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. La repetida mención de este caso de sanidad revela la importancia del milagro y el efecto que produjo en el pueblo. Se lo repite a este milagro en el verso 7, 9, 10, 14, 16, 21 y 22. Nada es tan convincente ante los incrédulos como una experiencia personal donde el poder de Dios ha obrado maravillosa transformación. Leamos varios casos de testimonios vivientes al poder salvador y a la gloria de su bendito nombre. En Marcos 2, 12, Marcos 5, 15, Juan 9, 8, Juan 12, 9. Lindo sería tener todo el tiempo para leer estos pasajes que les he mencionado. Léanlo, van a ser bendecidos. Continuamos con este tema más adelante.